Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo que estén aquí, listos para desmenuzar juntos otro tema que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Ya vieron el título, ¿verdad? Hande Kerem, la explosión que vuelve a encender la pasión. ¿Qué se traen entre manos? Análisis imperdible. Ay. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans apasionados de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que están siempre al pendiente de cada proyecto, de cada movimiento, de cada guiño. Ja. La emoción me puede. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en esa explosión de entusiasmo que ha recorrido el mundo de las redes sociales, esa que nos ha hecho saltar de la silla y que, bueno, ya les contaré con detalle. Y lo más importante, vamos a bucear en las profundidades de las posibilidades, a teorizar, a especular y, por supuesto, a soñar despiertos sobre qué podrían estar tramando nuestros queridos Hande y Kerem. ¿Están listos para un viaje alucinante por el universo del misterio y la anticipación? Yo absolutamente. Pero antes de que empecemos a desglosar cada detalle, como siempre, un recordatorio para los nuevos. Si eres nueva, por aquí y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las novedades, porque créanme, hay muchísimas sorpresas en camino. Y por supuesto, no olviden dejar su like si el contenido les gusta. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando este tipo de vídeos. Ahora sí, manos a la obra. Bueno, a ver. ¿Por dónde empezamos esta vez? Creo que es crucial tener un punto de partida, ¿verdad? Debemos refrescar la memoria para comprender la magnitud de lo que se avecina. Recordemos la noticia que nos llenó de alegría en un pasado no tan lejano, esa que nos hizo vibrar de emoción y que nos demostró que el amor, a veces, trasciende la pantalla. Exacto. La confirmación de la relación entre Hande y Kerem. La explosión de alegría que resonó en cada rincón del planeta. Y es que, seamos sinceros, después de verlos en Love is in the Air en Calcam, era completamente imposible no sucumbir a la magia que emanaban, no desear que esa química, esa conexión, esa chispa que traspasaba la pantalla, se materializara en la vida real. Y como un cuento de hadas moderno, así fue. Primero los rumores, las especulaciones que alimentaban nuestra curiosidad y nos mantenían pegados a las redes sociales. Luego las fotos captadas por los paparazzi, que confirmaban lo que nuestros corazones ya sabían. Y finalmente la confirmación oficial. Un momento épico. Recuerdo perfectamente dónde estaba, con quién estaba y cómo me sentí en ese instante. La emoción fue indescriptible. Ver a Hande y Kerem juntos, no solo como compañeros de trabajo, sino como pareja, fue un regalo para todos sus fans. Ver su felicidad, su complicidad, su amor. ¡Ay, qué bonito! Nos demostraron que el amor verdadero existe, que a veces las historias más bonitas comienzan en un set de televisión y que el destino, a veces, es caprichoso y teje historias que superan la ficción. Después de la confirmación, llegaron los momentos de felicidad compartidos en las redes sociales. Las fotos románticas, los mensajes llenos de cariño, las dedicatorias emotivas. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Los viajes juntos, las celebraciones especiales, los momentos cotidianos capturados con naturalidad. Cada publicación era una inyección de alegría y esperanza para sus seguidores. Nos sentíamos parte de su historia, testigos privilegiados de su amor. Era como si el mundo por un instante se detuviera para celebrar esa unión. Pero como suele ocurrir, el tiempo, ese implacable juez, avanza sin detenerse. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió después. Los rumores de crisis, las especulaciones que oscurecían el horizonte, el silencio que se apoderó de las redes sociales y, finalmente, la noticia que nos rompió el corazón: Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Un momento agridulce, lleno de tristeza y desilusión para muchos. Pero la vida continúa y ambos, como profesionales ejemplares, supieron manejar la situación con elegancia, respeto y madurez. Y ahora volvemos al presente, a la actualidad. A la noticia que una vez más ha desatado una ola de euforia. ¿Cuál es? ¿A qué me refiero? Exactamente. A la posibilidad cada vez más palpable de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos. La explosión que ha vuelto a encender la pasión. Hace poco, como un susurro que se transforma en un rugido, comenzó a hablarse, a especularse, a soñarse con la posibilidad de que Hande y Kerem protagonicen un nuevo proyecto juntos. Ya sea una serie de televisión,
una película que conquiste la taquilla, una campaña publicitaria que eleve el listón. No importa. Lo relevante es la posibilidad real de volver a verlos juntos, compartir su talento y, sobre todo, revivir la magia que los unió en primer lugar. Y solo con esa posibilidad, la emoción, como un volcán en erupción, explotó una vez más. Las redes sociales como un torrente imparable se inundaron de mensajes, de peticiones, de súplicas, de esperanzas y de expectativas. Los fans, como siempre, nos volcamos en un torbellino de apoyo a esta idea que nos llena de ilusión. ¿Quién no desearía ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en la pantalla? ¿Quién no ansiaría revivir esa química única, esa conexión que los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento? ¿Quién no quiere, una vez más, creer en el amor y en las segundas oportunidades? Y aquí es donde la emoción se intensifica. Aquí es donde entramos en la parte más jugosa del vídeo. ¿Qué podrían estar tramando ahora? ¿Qué tipo de proyecto se vislumbra en el horizonte? ¿Qué sorpresas nos tienen preparadas Andy y Kerem? Y lo más importante, ¿qué señales, por sutiles que sean, nos están enviando? Empecemos a analizar las posibles opciones, como si fuéramos detectives en busca de pistas. ¿Qué tipo de proyecto sería el más viable? Bueno, las posibilidades son prácticamente infinitas. Una serie de televisión, sin duda, es una opción sólida y atractiva. Andy y Kerem poseen el talento, la popularidad y el magnetismo necesarios para protagonizar una serie exitosa que cautive a audiencias de todo el mundo. Además, el formato de la serie permite desarrollar la historia de los personajes, explorar sus emociones, profundizar en sus relaciones y ofrecer un arco argumental más amplio y detallado. Podríamos soñar con una historia de amor llena de giros inesperados, con personajes complejos y profundos que nos hagan reír, llorar y, sobre todo, reflexionar. Una película, por otro lado, sería una apuesta audaz y con un potencial enorme. Una película bien escrita, con una dirección impecable, con una fotografía que nos deje sin aliento y una banda sonora que nos erice la piel. ¡Uf! Sería un éxito rotundo. Además, una película les daría la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto más intenso, con un ritmo diferente, con una historia más concentrada y con una mayor proyección internacional. Podríamos soñar con una comedia romántica que nos haga reír a carcajadas, con un drama que nos emocione hasta las lágrimas, con un thriller que nos mantenga al borde del asiento o incluso con un romance histórico que nos transporte a otra época. Pero no podemos pasar por alto las campañas publicitarias. Andy y Kerem son dos figuras muy solicitadas por las marcas más prestigiosas. Su imagen, su popularidad, su capacidad de conectar con el público y su versatilidad los convierten en embajadores perfectos para cualquier producto o servicio. Una campaña publicitaria les permitiría volver a trabajar juntos, sin la presión de un proyecto a largo plazo, y les daría la oportunidad de mostrar su química y su conexión en un formato más corto, conciso y visualmente impactante. Podríamos soñar con anuncios de moda, de productos de belleza, de automóviles de lujo. Las posibilidades son infinitas. Ahora hablemos de la historia, el corazón de cualquier proyecto. ¿Qué tipo de historia podríamos esperar? Aquí es donde la imaginación vuela libremente y donde los sueños se entrelazan. Podría ser una comedia romántica, un drama que nos haga reflexionar sobre la vida, un thriller lleno de misterio y suspense, un romance histórico que nos transporte a otra época, o incluso una comedia de acción que nos haga reír y vibrar al mismo tiempo. Las posibilidades son infinitas y la elección dependerá de la visión de los creadores y de las preferencias del público. Personalmente me encantaría verlos protagonizar una comedia romántica. Una historia ligera, divertida, con diálogos ingeniosos, con situaciones hilarantes y con momentos llenos de ternura y romanticismo. Una comedia que nos haga reír a carcajadas y que nos recuerde la importancia del amor, la amistad y la felicidad. O, ¿por qué no, un drama? Un drama donde Andy y Kerem pudieran demostrar su capacidad actoral, donde pudieran interpretar personajes complejos, con profundas emociones, con conflictos internos y con una evolución a lo largo de la historia. Un drama que nos haga reflexionar sobre la vida, sobre el amor, sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de perseguir nuestros sueños. También está la cuestión del equipo creativo, el cerebro detrás de cualquier proyecto. ¿Quiénes serían los guionistas que darían vida a la historia? ¿Quiénes serían los directores que la llevarían a la pantalla? ¿Quiénes serían los productores que se encargarían de hacerla realidad?
Un buen equipo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Necesitamos un guión bien escrito, una dirección con visión, una producción que cuide los detalles y que garantice la calidad del producto final. Y ahora, llegamos a la parte más emocionante y enigmática: ¿qué señales, por sutiles que sean, nos podrían estar enviando Hande y Kerem? ¿Qué pistas podríamos estar pasando por alto en nuestro afán por desentrañar el misterio? En primer lugar, sus redes sociales. ¿Han notado algo últimamente? ¿Algún mensaje enigmático, alguna foto que insinúe algo, algún comentario que nos dé una pista? A veces los artistas son muy sutiles y juegan al despiste, pero los fans, somos expertos en descifrar códigos y en unir cabos. Hemos estado siguiendo sus movimientos, analizando cada publicación, cada like, cada comentario, y no nos hemos perdido ni un detalle. En segundo lugar, las entrevistas. ¿Han hablado Hande y Kerem sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos? ¿Han dejado caer alguna indirecta, algún guiño, alguna frase que sugiera algo? ¿Han mostrado interés en algún proyecto en particular? Las entrevistas son una fuente valiosa de información, y los medios de comunicación siempre están ávidos por obtener detalles sobre sus futuros proyectos. En tercer lugar, los rumores. Los rumores a veces son solo eso, rumores sin fundamento. Pero en otras ocasiones los rumores son el preludio de una gran historia, el primer indicio de algo que está por venir. ¿Qué están diciendo los medios especializados en espectáculos? ¿Qué están comentando los fans en las redes sociales? ¿Qué información está circulando por los pasillos de la industria del entretenimiento? Y por último, la intuición. ¿Qué nos dice nuestro corazón? ¿Qué nos dice nuestra intuición? A veces la intuición es la mejor guía, la que nos ayuda a percibir lo que está por venir, a conectar con las emociones y a predecir el futuro. Si sentimos en lo más profundo de nuestro ser que algo está pasando, probablemente algo esté pasando. Así que, familia, mantengamos los ojos bien abiertos, agudicemos nuestros sentidos y estemos atentos a las señales. Estudiemos cada publicación, cada entrevista, cada rumor. Analicemos cada detalle y sigamos apoyando a Hande y Kerem, porque su felicidad es la nuestra. Y sobre todo sigamos soñando, porque el amor, la esperanza y la magia siempre están presentes, esperando el momento propicio para florecer. Y quién sabe, quizás muy pronto tengamos la gran noticia que todos anhelamos, esa que nos haga saltar de alegría y que nos demuestre que a veces, los sueños se hacen realidad. En resumen, hoy hemos explorado la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a trabajar juntos, una noticia que ha encendido la pasión de sus fans. Hemos repasado sus proyectos pasados, hemos analizado las posibles opciones para un nuevo proyecto, desde series y películas hasta campañas publicitarias, y hemos especulado sobre qué tipo de historia podríamos ver. También hemos hablado de las posibles señales que podrían estar dándonos Hande y Kerem, desde sus redes sociales hasta las entrevistas y los rumores, y hemos analizado cómo los fans podemos interpretar estas pistas. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. He disfrutado muchísimo compartiendo con ustedes mis pensamientos, mis expectativas y mi pasión por Hande y Kerem. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece la idea de un nuevo proyecto entre Hande y Kerem? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Creen que hay alguna señal que hayamos pasado por alto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y qué esperan. Sus opiniones enriquecen la conversación y me ayudan a crear contenido que les guste. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque la emoción y las sorpresas no se detienen. Muchísimas gracias por ver, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más emoción. Un abrazo enorme y hasta la próxima.